Leyendo días pasados, un devocional, hubo una palabra que me quedó clavada, que nunca me había llamado la atención. La porción de la lectura que teníamos, como dice ahí no lo puso. Bueno, le di los versículos. Filipenses 2. Esa es la porción bíblica. Partimos desde la base de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sin rodeos. Filipenses 2. Que en algunos cultos se ha leído ya esta porción, o sea, no es tan desconocida. Leo en la NTV, la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndome de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y el énfasis de todo esto que hemos leído estaría entre los versículos 6 al 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo
en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y el que escribía el devocional decía que encontró que en su original, donde dice que renunció a sus privilegios divinos, la palabra que usan es la palabra kenú, que es vaciarse de todo el contenido o vaciar un lugar de todo el contenido. Y esta palabra vaciarse me llamó la atención. Muchas veces hablando con personas nos dicen, bueno, Jesús ya todo el mundo sabemos que era totalmente diferente. Claro, ¿cómo no iba a decir o hacer o enseñar cosas tan diferentes? No, se vació de Dios. ¿Cómo le suena? Medio fuerte, ¿no? Sí, no vino como Dios. Si no, no podía habernos representado. Era otro, era diferente. Ya no suena tan raro. Jesús, para poder venir y ocupar nuestro lugar en la cruz, dejó de ser lo que era. Pero no desapareció, no. Pero se vació de todas sus perfecciones. No vino con ese cúmulo tan distinto a lo que somos nosotros, de capacidades, de posibilidades. No. ¿Cómo llegó? Evangelio de Lucas, capítulo 1. No es nada raro todo lo que va a escuchar, pero es lo que dice Dios en su palabra. Es ahí la importancia. A partir del verso 26. Cuando Elisabet estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decirle. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo puede suceder esto?», le preguntó María al ángel. «¿Soy virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elisabet quedó embarazada en su vejez. No había tenido nunca hijos.
Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elisabet, que era su prima. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elisabet saltó en su vientre y Elisabet se llenó del Espíritu Santo. Elisabet dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuchó tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Quizá usted, como yo, habrá escuchado más de una vez que dice: ¿cómo arman todo? Es una historia bien armada. Estos religiosos, bueno, no le tocó el turno a los políticos, le tocó el turno a los religiosos. Estos religiosos, ¿cómo hacen una historia que parece verdad? Esto es la palabra de Dios. No lo armó nadie. Este es el relato. Dios quiere que sepamos toda la verdad. Y la verdad es llana, es como es, no necesita explicarse. Cuando alguien explica mucho algo, hay que dudar. No es toda la verdad, porque la verdad no necesita tanta ayuda. Dijimos que el que vino del cielo, el que se hizo hombre y tomó nuestra propia naturaleza, dejó lo que era y, para que nos acordemos, se vació de Dios. Yo no lo había escuchado nunca, pero está escrito en el original esa expresión. Quiere decir mucho, y mucho contenido. ¿Y Dios qué hizo frente a toda esa posibilidad? Enviando a su Hijo. ¿Qué tenía en mente? Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Romanos 8, versos 3 y 4. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros,
que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu de Dios. Creo que es la primera vez en mi vida que leo públicamente en esta versión, pero me ha gustado la expresión tan clara. No necesita mayor comentario. La palabra de Dios nos muestra que Dios intervino y Dios se hizo cargo y propuso a Jesús en la eternidad. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién se hace cargo del fracaso del hombre? Porque Él ya lo sabía. Dios sabe todo. Y leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 4, otra aclaración. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre, o Papá querido. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, un hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. ¿Seguimos inventando? No. Estaba todo preparado. Y Dios quiso que quedara escrito, porque con el tiempo, por algo, de alguna manera, las cosas se tuercen, se cambian, le dan otra interpretación. Creo que el texto es suficientemente claro. Dios estableció, había dicho, que el que pecara, el que desobedecía, moría. O sea, había una pena, había un castigo. Y lo estableció en su ley. Antes de la caída, antes de la desobediencia en el Edén, no existía la muerte. Dios genera vida, no genera muerte. Dios es Dios de vida. Pero ahora es Dios de vivos y muertos, y es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Pero no fue su intención. Esto surgió por la desobediencia. Pero dispuso que seamos herederos, ya no más bajo una ley que nos condenaba. Se hizo cargo en la cruz. No me olvido de un libro que alguien escribió, que es una ofensa a Dios, y tituló el libro Sabactani, que fueron las palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Dios mío,
¿Por qué me has abandonado? Y todo ese libro está lleno de inmundicia y de burla a la santidad de Dios. Y no lo escribió un impío. Lo escribió alguien que creo que la salvación no se pierde, es un hijo de Dios, un hermano en Cristo. ¿Será posible? Lamentablemente sí, existe. No sé ni dónde fue a parar porque me lo regalaron. Y me lo regaló una persona muy allegada. ¿A quién se lo regaló? ¿A quién lo escribió? ¡Qué terrible! ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿A semejante cosa? Seguimos con las explicaciones de la palabra de Dios. Carta de Santiago. El problema de esta Biblia es que tiene el papel tan finito, las hojas, que para dar la vuelta cuestan. Santiago 1, 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Santiago va de contramano, porque esto es contrario a todo lo conocido parece, ¿no? Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de lo que eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La ley perfecta de Dios que nos podría condenar nos hace libres, porque Él se hizo cargo, Jesús, de la pena que lleva o que conlleva el pecado. Y terminamos con una bendición por obedecer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. A partir del verso 12. Creo que el domingo pasado lo leyó Federico esto. ¿Fue el domingo pasado? La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu,
entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dios que conoce, que sabe todo. A diferencia de lo que piensan las religiones comunes habidas en el mundo, la mayoría buscan de ocuparse en hacer cosas para de alguna manera demostrarle a Dios que se lo reconoce, porque Dios es terrible, es un Dios de maldición, es un Dios que solo piensa en castigar, es un Dios que le ponen el nombre de que tiene amor, pero te tenés que cuidar porque es terrible. Todas las religiones paganas piensan y adoran a un Dios terrible. De ahí que se inclinen, porque quieren seguir viviendo. Todo lo opuesto a lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios es misericordioso. Dios cuando creó y preparó todo lo que hizo en su creación, juntamente con su Hijo, hicieron todo lo que se ve y lo que no se ve, lo que sabemos y lo que no sabemos, muchas cosas que se van descubriendo con el tiempo. Pero gracias a Dios, Dios es un Dios en esencia de amor, de misericordia, de comprensión. Podemos ir a Él en todo momento con la situación que sea, que vamos a ser recibidos. No va a haber selección. Nos recibe, pero tenemos que ir. Y nos aclara a través de su testimonio en su palabra de cómo es Él, por qué exige lo que exige y qué hizo que nosotros no podíamos hacer. Ya está todo hecho. ¿Y cómo es que la mayoría parece que puede vivir tranquilamente sin ocuparse? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Satanás cegó el entendimiento de aquellos que se van a perder para que no crean, para que se pierdan. Porque es el Señor de maldad. ¿En qué piensa? En hacer mal. Pero Dios desde siempre quiso tenernos cerca de Él. No nos hizo
para que hagamos nuestra vida aparte de Dios, de ninguna manera. La verdadera vida la tenemos aquellos que por su misericordia hemos sido acercados a Él y hemos recibido como una gracia misteriosa, pero no deja de ser real, que Dios, que está vivo y que dicen, no, que es un Dios de amor, ha volcado de su amor en nuestros corazones. Como último, abramos en Primera Crónicas, capítulo 16. ¿A qué se refiere? ¿Por qué leer esto? El verso 36. Es un momento cuando David, en la historia del pueblo de Israel, logra al fin traer el arca de la presencia de Dios y que tenga un lugar entre ellos, que no esté lejos, que esté en medio de su pueblo. Y entonces escribe un cántico que cantan, todo el capítulo 16, y termina ese cántico en el verso 36. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Tenía en mente que en la versión 60 dice, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Gracias que Dios es así. Gracias que ahora es nuestro Dios y lo seguirá siendo. Y termina, y todo el pueblo exclamó amén y alabó al Señor. Vamos a alabar al Señor. No fue suficiente. Dios es digno de mucho más que lo que hemos estado haciendo. No damos culto para irnos bien, para sentirnos bien. La razón del culto es Dios. Por esa razón los religiosos están en contra. ¿Cómo estaban en contra de Él? Todo bien, pero que se quede donde está, que no se meta conmigo. Bendito sea Dios, vamos a alabar su nombre.